Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, de tercer año. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de historia. Vamos a continuar con la historia de la Revolución Francesa y nos vamos a centrar en esta ocasión en Napoleón Bonaparte y su expansión por toda Europa. ¿Sí? Nos habíamos quedado la clase anterior en la caída de Robespierre. ¿Se acuerdan que Robespierre había llevado adelante lo que se llamó el terror jacobino, donde se perseguía y se pasaba por la guillotina a todo aquel y a toda aquella que estuviera en contra de la revolución? Bueno, los diputados moderados terminaron derrocando a Robespierre, lo pasaron también por la guillotina y se inauguró lo que se llamaba el directorio. Pero el directorio generó un gran descontento popular, ¿sí? Y también recurría mucho a la represión, ¿sí? Por lo tanto, Francia hacia adentro estaba en constante conflicto, ¿sí? Pero hacia afuera se hacía cada vez más grande la figura de Napoleón Bonaparte, un general que estaba obteniendo victorias en batallas importantes para Francia y que estaba acumulando cada vez más poder, ¿sí? Napoleón ve el desconcierto y el descontento que había en Francia y la poca aceptación que había del directorio y aprovecha para dar un golpe de Estado, ¿sí? Da un golpe de Estado y se nombra como cónsul, ¿sí? Digamos, la máxima autoridad de Francia en ese momento. No contento con este nuevo título que se había otorgado, se hace coronar emperador de Francia por el Papa Pío VII. Fíjense qué importante que es esto, porque pareciera ser que estamos retrocediendo al absolutismo, ¿no? Porque veníamos del absolutismo, donde la autoridad era, digamos, tenía que ver con un vínculo religioso, tenía que ver con un poder que venía hacia el rey de arriba, un poder que te daba la iglesia, ¿sí? Un poder divino. Se cambió eso a través de la revolución por un poder más basado en la razón, en la igualdad, en las ideas de que todas las personas somos iguales y en las ideas de que todas las personas tenemos derecho a decidir a través del voto, a través de la soberanía popular, quién nos va a gobernar. Bueno, ahora vuelve todo hacia atrás con un tipo que se corona emperador, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un reino y un imperio? Bueno, el imperio tiende a expandirse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Retrocedimos todo? ¿Volvimos hasta antes de 1789? Bueno, no, porque si bien Napoleón se hace coronar, Napoleón en su avance respeta muchos de los cambios que hubieron en la Revolución Francesa. Por ejemplo, el Código Civil. En el Código Civil se establecen los derechos de las personas, los derechos que pueden tener los comerciantes, los derechos también que pueden tener las personas a que no te juzguen de una manera arbitraria. Digamos que esos avances que fundamentalmente beneficiaban a la burguesía, Napoleón los mantuvo y además permitía que gente que no era noble, o sea que gente que era de clase baja o de clase media, pudiera acceder a cargos públicos, ¿sí? Entonces, esto era un cambio importante. Si bien la máxima figura política es un emperador, todo lo que pasa hacia abajo es mucho menos arbitrario que en el absolutismo. Por eso, de algún modo, Napoleón hace como una alianza con la burguesía, entendiendo, si se quiere, que el mundo había cambiado y que hoy estaba en manos de los burgueses y ya no de los antiguos reyes. De hecho, Napoleón, en su avance por Europa, le hace la guerra a todas las monarquías. Bien, de todos modos, a sus enemigos en Francia los perseguía, clausuró la participación política popular, ya no se podía votar, pero bueno, es importante destacar que la burguesía estaba beneficiada con el ascenso de Napoleón, ¿sí? Bien.
también había censura, también los opositores o los mataban o se exiliaban, es decir, que se iban del país. Y bien, ahí estaba más o menos cómo Napoleón convierte lo que fue una república con ideas democráticas y libertarias en un imperio, lo cual es una paradoja importante de la historia. Vamos a ver un poco la historia militar, ¿sí? Y el avance sobre Europa de Napoleón. Napoleón quería expandir a lo que él consideraba las fronteras naturales de Francia, que es de Bélgica a Alemania del Este, ¿sí? Digamos que quería incorporar toda una parte de territorio que estaba, digamos, en manos de otras monarquías europeas. Bélgica y Alemania del Este, ¿sí? O sea, se quería expandir. Vamos a ver cómo hizo esto. A medida que se expandía, transaba, hacía acuerdos con los burgueses. Eso es importante para veamos cómo se podía mantener también Napoleón contra una fuerza tan grande como la de las monarquías. Bueno, se mantuvo porque le daba beneficios a las burguesías. Y me gustaría mencionar algunas batallas importantes de lo que fue el avance napoleónico sobre Europa. La más importante, como triunfo de Francia, fue la batalla de Austerlitz, que fue en 1805, y que gana Francia y termina siendo que el Imperio Austríaco, que es esto, firme la rendición, ¿sí? Después se sigue enfrentando Napoleón a Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra, como coaliciones. Se juntaban para derrotar a Francia, ¿sí? En 1806 pierde una batalla muy importante de Napoleón, que es contra Gran Bretaña, ¿sí? Contra Inglaterra, y es una batalla naval que se llamó la batalla de Trafalgar. Esto es muy, pero muy importante, tanto para la historia europea como para nuestra historia también. Después lo vamos a ver, no lo quiero spoilear. Pero fue una batalla naval en la cual Inglaterra estaba mucho más fuerte, ¿sí? Con la cuestión de la flota y de los barcos. Entonces termina venciendo a Francia. Ahora, ¿qué hace Napoleón? Que era un gran estratega. Dice, bueno, yo gané Austerlitz, yo domino el centro de Europa, perdí en los mares, perdí la batalla naval de Trafalgar, entonces lo que voy a hacer va a ser bloquear todos los puertos, todas las costas, para que los productos ingleses no puedan entrar y se vea perjudicada su economía, para que sus productos no puedan entrar a Europa, ¿sí? Ustedes saben que Inglaterra era una potencia comercial porque había tenido la revolución industrial y tenía muchísimos productos para comerciar con Europa, con América, con un montón de lugares. Bien, entonces Napoleón bloquea todos los puertos y los perjudica económicamente. ¿Qué es importante de esto? Es muy importante para nosotros que Napoleón va de Francia, no él, sino su primo, va de Francia a Portugal. Portugal era un aliado muy, muy importante de Inglaterra, ¿sí? Por sus puertos entraban muchos de esos productos y Napoleón pasa por España, pone preso al rey y llega a Portugal para realizar el bloqueo. Esto me parece muy importante que nosotros lo veamos, no lo quiero decir ahora, pero ustedes piensen si en 1806 Napoleón cruza por España, pone preso al rey Fernando VII para tomar Portugal, ¿eso cómo impacta en América? Lo dejamos ahí y me lo dicen en una próxima clase, o si alguien me lo quiere decir en los comentarios, fantástico. Bueno, pierde en Trafalgar, bloquea los puertos europeos y en 1812 invade Rusia. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la Segunda Guerra Mundial el año pasado? ¿Qué pasó cuando Hitler
quiso entrar en Rusia, ¿cuál fue la estrategia de los rusos? Bueno, los rusos, contando con un territorio tan extenso, lo que hicieron fue comenzar a retroceder y dejar sin ningún tipo de desabasteciendo todas las ciudades. De hecho, retroceden y les dejan Moscú, los rusos, a los franceses. Los franceses entran a Moscú y se quedan impactados con las riquezas que había, los palacios de los nobles, digamos, y empiezan a querer saquear todo, afanarse todo lo que podían, ¿sí? Pero con todas las riquezas que había, no había algo tan simple como comida, como vino, como necesitaban esos bienes que no estaban, ¿sí? Los franceses se empiezan a volver locos, como que no querían dejar las riquezas que estaban llevando, pero esas riquezas no las podían llevar porque estaban demasiado lejos de su casa, estaban demasiado complicados con el transporte de todo lo que tenía, de un ejército de 600.000 soldados franceses. Entonces empieza a jugar el invierno ruso, el desabastecimiento, la desesperación, ¿sí? Y Francia empieza a debilitarse cada vez más. Todo esto se explica muy bien en un libro que yo les recomiendo bastante, que se llama Guerra y Paz, de Tolstoy, que es un escritor ruso. Si alguien tiene ganas, lo tengo por ahí, ¿sí? Es este. Es buenísimo. Y acá se explica muy bien también, por ejemplo, lo que se dio, que fue un incendio en Moscú. Moscú era una ciudad donde había muchas construcciones de madera. Cuando entran los franceses, se quemó casi toda la ciudad. Los rusos dicen que fueron los franceses dicen que fueron los rusos, no se entiende bien, pero la cuestión es que Moscú estaba invadida por los franceses y se encontraban en una situación de desabastecimiento y muchos problemas también incluso por este incendio. Bueno, finalmente, con todos estos problemas que empezó a tener Napoleón al haber entrado a Rusia, empiezan a retroceder y esto fue un desastre para Francia, para el ejército francés, porque de 600.000 hombres que contaba con el ejército, murieron aproximadamente 500.000 y así como en la Segunda Guerra Mundial, perder en Rusia de algún modo fue como el comienzo de la caída de Hitler, perder en Rusia también, o debilitarse en Rusia, fue el comienzo de la caída de Napoleón. ¿Sí? Retroceden, pierden 500.000 hombres y finalmente en 1815 en Bélgica los franceses comandados por Napoleón pierden 1815, también importante la fecha para nuestra historia, ya lo vamos a retomar. 1815 pierden los franceses en la batalla de Waterloo y termina de algún modo el dominio napoleónico sobre Europa y se amenazan todos estos avances que tenían que ver con beneficios para la burguesía, que termina ganando la monarquía finalmente, y vamos a ver qué pasa ahí con eso, cuando la monarquía logra derrotar a Francia y dice, bueno, ahora volvimos nosotros, ¿qué pasa? Lo que se llamó la restauración monárquica. Eso lo vamos a ver más adelante, por ahora lo dejamos acá. Y quería decirles que, bueno, en esta clase no hay una actividad de realización obligatoria, pero sí les voy a dejar algunas preguntas sobre lo que estuvimos charlando, sobre lo que les estuve contando, a ver si quieren sumar algo de puntos extra por trabajo en clase. Bueno, niñas y niños, muchísimas gracias por su atención. Les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima clase.